Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan los amigos así. Que sí, los amigos así nos vemos cada semana. ¿Saben dónde nos vemos? En Radio Don Bosco, los lunes de 4 a 4:30. En Radio Don Bosco, de amigo a amigo, de amigo a amigo. Lunes de 4 a 4:30. Siempre un tema candente, del gusto de todos, y por eso muchos nos llaman, nos dicen, nos comunican que están siguiendo nuestro programa, que es tu programa. Y hoy vamos a tratar un tema también interesante, que sin duda les encantará, porque se lo preguntan muchas veces. Tema: política y religión. Política y religión. Interrogante. ¿Convivientes? ¿Convivientes? Acompaña nuestra ínclita, constante y preparada amiga Anaí. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos una vez más a su programa de Amigo a Amigo. Hoy, como por supuesto que es ya muy frecuente, pues este tipo de temas que son muy polémicos para todas las personas que nos siguen. Pero nosotros nos comprometemos a decir lo que pensamos Por y supuesto. sentimos. Sin miedo, sin Claro. incomodidades, por supuesto. Y agradecemos que otros que piensan de distinta manera nos comuniquen su pensamiento. Así nos enriquecemos todos, Por todos. supuesto. Es que si no, como una especie de monólogo o una homilia donde la gente no interviene y viene el discurso del político y dice lo que le parece bien y la gente amén, amén, o me voy y no te aguanto. Nosotros queremos que haya interrelación, pero no solo con nosotros, sino entre ustedes. Cuando ustedes están en el trabajo, en la familia, en casa, escuchando, hablando, comentando, o bien lo encuentran grabado en su computadora, lo pueden ver más tarde. Claro. A ver lo que dicen hoy esos prójimos, Anaí y Alfonso, el padre Alfonso Salesiano, de la política. ¿Tú sabrías qué es política? Sí, por supuesto. E incluso lo busqué también para tener también una idea, a ver si mis ideas tenían que ver con lo que se asimilaban, pues a lo que es la definición que uno pudiera encontrar por internet. Y lo que dice aquí es la política es la ciencia de la gobernación de un estado o nación y también un arte de negociación para conciliar intereses. Intereses. La política sabe el origen de la palabra polis. Polis, no, sé que es una palabra griega. Sí, es la palabra griega. Y entonces todo lo que hace relación al pueblo, a la ciudadanía, al servicio público de ese tipo es política. Pero Política. ahí te lo define como el arte de la gobernación. Sí. Gobernar Gobernar un estado, un una estado nación. o un país o una bien. En razón del servicio, es un servicio, amigos políticos, que es un Hay que servicio, recordarlo. claro, que no son propietarios del país, de las leyes, de todo, que no, que los demás no somos muñecos, muñecos, que cuanto menos pensemos, mejor para ustedes, ¿verdad? No, señor. Cuanto más pensemos, cuanto más piensen ustedes, cuanto más dialoguemos, cuanto más intercambiemos, cuanto más arrimemos los hombros para caminar juntos, no mirando siempre en la misma dirección, mejor, mejor. Y religión, ay, ay, ay. Sí, Tú que religión, tienes ahí una cruz y todo, mi bien. rosario, sí, mi Sí, rosario. tu rosario. ¿Qué es entonces religión? ¿Qué? Bueno, la religión, lo que encontré con respecto a la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidas en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Eso es lo que es religión. Religión. Bueno, yo te preguntaría, ¿tú crees que toda fe es una religión?
Bueno, todo depende porque ya la religión se diría que pudiera ser un conjunto también de personas que se congregan. Si es una sola persona que de repente vive a su manera, dudarías que realmente sea una religión. ¿Identificas religión y la vivencia de la fe? Por supuesto. Sí. Sí. Porque siempre debe haber fe y yo digo que el ser humano como tal siempre tiene esa necesidad de creer en algo. Otro día hablaremos Hablaremos de de eso. esto y ya verás como a alguno le va a levantar ampollas. Bueno, Claro. pero entonces, ¿por qué preguntamos aquí política y religión? Y copulativa, unión. Sí, ¿Convivientes? hay que partir de algo muy importante, de que es algo que nos une, o que une lo que es la religión con lo que es la política, que es el servicio a las demás personas. Eso es fundamental. Eso, los servicios, los dos son un servicio. Sí. La religión como entidad, como conjunto de lo que decías, de normas. Bueno. Ante las necesidades, ya sea por lo que es la parte religiosa, por supuesto ante las necesidades del prójimo, estas obras de misericordia que se sabe que la iglesia como tal realiza, y el hecho de la política como tal, ellos, como usted decía, ellos no están allí porque son dueños de ese puesto que tienen, no son dueños de la nación, no son dueños del estado o del distrito donde se encuentran, sino que son más bien trabajadores de cada una de las personas, de los ciudadanos que incluso pagan impuestos y les pagan, porque eso también es algo que también es importante tenerlo en cuenta. Ellos son trabajadores y prestan un servicio también a lo que es la nación como tal, a la ciudadanía, ¿no? Independientemente que tengan esa mentalidad de que se apropian, pues. Pensando, como me parece que decías, los políticos son los que gobiernan, ¿son ellos los protagonistas o es la persona, como apuntamos en la política y en la religión? Y en la religión. La teoría dice que lo que es el protagonista tiene que ser el ciudadano. El como ciudadano. Tal. Pero la práctica dice otra cosa. Eso es lo que yo le digo, medio en broma, a los médicos y a los enfermeros, enfermeras. Oiga, que el protagonista soy yo, el enfermo. Ustedes viven a costa de los enfermos. Y nosotros vivimos a pesar de... Bueno, eso entiéndase. Pero el protagonista sí es el ciudadano. El ciudadano. Como y el tal. otro sirve desde otro puesto como ciudadano, pero tiene otras posibilidades. Y la religión es lo mismo. La religión y la Iglesia católica no son los obispos que no y que no. Y además, no. Porque dice, la Iglesia no ha hablado. Cuando hable la Iglesia no puede meterse en política. ¿Pero qué tontería es esa? Si la Iglesia la formamos todos los creyentes, todos los cristianos, eso somos la Iglesia, no el templo, sino el conjunto. Los cristianos tenemos la enorme obligación y nadie nos puede dispensar, nadie. Y tenemos, por lo tanto, que meternos en política, en servir y unirnos a los que sirven, a apoyar, concienciar y, si es el caso, criticar a los que... Es un servicio también, la crítica, claro. Sí. Y cuando, por ejemplo, una de las cosas que se nota mucho y se ve desde hace mucho tiempo, lo que es, bueno, hablo un poquito acerca de mi país, siempre se ve que cuando... Que es Venezuela, por si acaso. Sí, lo he dicho varias veces. Cuando un obispo, incluso recuerdo muy bien de mi estado, en Barquisimeto, estado de Lara, hubo una oportunidad que hubo un obispo que habló acerca de lo que es la política. En ese entonces estaba de presidente Chávez, fue muy atacado. Y muchas veces en la actualidad, cuando un jerarca de la iglesia habla, es bastante criticado y atacado por el gobierno como tal. En este tipo de situaciones, ¿qué cree usted o cómo opinaría con respecto a eso? ¿Hasta qué punto debería o no meterse lo que son estos jerarcas a ustedes en la parte política? Yo siempre he pensado, me preguntas a mí,
Hay doctrina para todos los gustos. Sí. Hay unos documentos fantásticos en la Iglesia, el Vaticano II, en los papas, en las encíclicas, en los documentos del episcopado español, que lo conozco más que el de aquí. Y entonces hay teorías, pero me preguntas a mí. Yo Sí. creo que un obispo y un cardenal es ciudadano y yo soy ciudadano y tengo derecho a opinar, tengo derecho a presentar perspectivas, tengo derecho a criticar, tengo derecho y la obligación de cumplir las normas, las leyes, no todas, porque no puede ir contra mi conciencia. Pero creo que había que aplaudir y yo creo que la Iglesia jerárquica tenía que meterse mucho más en los problemas. Y se puede criticar al que se mete, como en algunos regímenes dictatoriales, Todos se meten. todos Sí. critican a los obispos que se meten. Pero yo, cristiano y ciudadano, critico a los obispos que no se meten. Porque eso también es una, como que siempre hay ese tipo de divisiones. Ahí siempre se inclina un grupo ya sea de obispos, de sacerdotes, que se inclinan mucho o tienen esa tendencia pues de comentar muchas cosas acerca de lo que es la parte política. Pero también hay unos que dicen que porque están en ese puesto religioso prefieren abstenerse de no tener ningún tipo de información o no decir sus comentarios al respecto. Y a mí me parece, si todos somos hermanos, si los políticos en su papel, los ciudadanos, los cultos, los incultos, los pobres, los que trabajan en las minas, en el campo, en los sectores, en la educación, todos son ciudadanos, yo, como creyente, sea Alfonso, hijo de Gregorio Ángela, sea como educador, sea como cura, desde cualquier puesto, no solo me está permitido, tengo la obligación de aportar todos mis conocimientos, mis sentimientos, mis experiencias, mis apoyos para que todos funcione mejor. Y es un servicio que se hace a los políticos, que si no son estúpidos, porque no creo que lo sean, por lo menos todos, yo creo que deben de aceptar las críticas y los apoyos que reciben de cualquiera. Es que es difícil, de por sí para toda persona, de manera general, es difícil lo que es aceptar las críticas, para un político recibirla, ya sea de un jerarca, y sobre todo que lo haga de manera pública, difícilmente lo van a aceptar. Tendrían que tener como que estar muy bien puestos en la humildad para poder aceptar ese tipo de comentarios, porque difícilmente lo hacen. Si es un servicio, para servir bien, tiene que tener el máximo de información. Punto. Una voluntad política de decisión de hacer consensualmente todo lo bonito para el bien de todos. Por lo tanto, tendrían que estar, dame tu verdad, dame tu experiencia, sería el bonito. Pero no lo hacen. Claro, y menos cuando viven por intereses personales o de grupos o de partidos o de sindicatos o de profesiones y viven así muy interesados en defender unas posturas, unos determinados intereses personales o grupales. Exacto, sí. ¿Qué Aquí nos tenemos dicen algunos amigos? Giovanni Bosco y Cristian Becerra también están viendo lo que es en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Dicen Cristian Becerra, los mejores. Muchas gracias, Cristian. Que somos los mejores. Aquí lo dice. Saludos desde Rimac. Yamilet Chire dice, oh, buen tema. Alma Oliva García Hernández, saludos desde Puebla, México. Es importante ser agentes de responsabilidad civil y la política es parte necesaria de responsabilidad laica. Responsabilidad laica, sí, señor. Eso creo yo que es fundamental, porque estamos hablando ahora con respecto a lo que es los comentarios que hacen los sacerdotes, los obispos, pero también hay que tener en cuenta que creo yo que sería fundamental que nosotros como laicos, ¿verdad? Yo que me considero laica comprometida, el hecho de que si se tiene inclinación del laico de pertenecer a lo que es o lo que es tener la aspiración de un cargo político, por supuesto que lo puede hacer, porque se supone que
si es laico, si está en lo que es la creencia religiosa como tal, debería haber menos desviación hacia la parte de corrupción, porque es lo que más se ve en los pueblos actualmente. El tema de la corrupción. ¿Sí? Pero es que es mucho más. La política como tal tiene que abordar toda la temática, toda la riqueza de la vida de la persona, que algunos llaman súbditos, y menos mal que no lo llaman esclavos, Sí. de todos los demás. Y la Iglesia también. La vida de la fe abarca toda la persona, toda, de cada uno y del conjunto de las personas, de la familia, de los grupos, de las profesiones, del deporte, de eso. No es meterse en todo, sino es que pensar que eso es nuestro y que somos nosotros los que tenemos que procurar que la comunicación sea cada vez mejor, que el deporte sea cada vez más humano, que la distribución de las riquezas, que la Amazonía no sea un lugar donde se escribe, se describe, sino un lugar donde no solo viven ahí unos nativos y que están luchando por sus intereses, por su presente, por su futuro, sino que es una riqueza de toda la humanidad. Y tenemos la obligación de luchar contra los virus, contra todo lo que destruye, deshumaniza. Y a veces hay políticos, y hay en manera de entender la religión que es profundamente deshumanizante. Y creen darse gloria a Dios, tanto políticos como religiosos, Sí. mirando al cielo, cantando a las nubes, y resulta que Dios se ha encarnado Cristo y quiere arreglar la tierra y arreglar los corazones. Porque si no arreglamos los corazones, Sí, no está habrá complicado. solución, no habrá humanidad. Claro, y incluso creo yo que esa participación de nosotros como iglesia en lo que es la parte política, las desviaciones que hay actualmente en la humanidad, lo que es el aborto. Hay muchos países que están a favor del aborto. El hecho de que haya alguna representación de la iglesia como tal metido pues en este tipo de situaciones, ya sea como diputados, ya sea en esos altos puestos, es importante para poder obstruir esas leyes. Lo que es el problema de la homosexualidad, que también está muy frecuente actualmente a nivel mundial, ese tipo de problemas de lo que es el matrimonio gay. Entonces son temas bastante polémicos que de repente el hecho de que se tenga una intervención de la parte religiosa, no solamente la parte católica, porque incluso hay que mencionar que hay muchos evangélicos que también que han querido tener una buena participación en la parte política. Hablamos de la religión, no solo la católica, ni solo la evangélica, porque nos están escuchando en muchos lugares. Sí. Estos han México, hablado, algunos de México, pero es que después, incluso, mañana, vemos nosotros que de Australia, de España, de Italia, de otras partes nos llegan, porque esto está llegando a todo el mundo. Villa El Salvador, por ejemplo, está Yamilet, que dice de Lima Sur, Villa El Salvador. Y dice, sería lindo, lo malo de tener un cargo político es buscar un equipo de trabajo con tus mismas convicciones. Sería difícil, pues, si alguien hace algo malo, podría pensar que esa persona, pues, hace algo malo, podrían pensar que estoy, ella habla de manera particular, yo estaría involucrada, pues. Ella lo que entiendo es que si hay un equipo pienso yo, religioso, y que alguno de ellos hace mal, entonces eso pudiera empañar a todo el equipo, lo que entiendo yo de lo que comenta aquí. Pues. Bueno, está claro que Guatemala, padre. Anita Hernández, desde Guatemala. este tema del papel de los laicos en la Iglesia y en la sociedad es tan importante, que hay que abordarlo después o varias veces. Yo el año 63, que me ordené sacerdote allá en Francia, aposté el año 63 por la formación de laicos. Los laicos no son ovejas. Muchísimos laicos tienen más preparación intelectual que el cura y que los obispos. Conocen algunos tanto los documentos de la Iglesia como los obispos. Tienen una responsabilidad, una vivencia y viven a veces en ambientes tan difíciles, más difíciles que algunos obispos o curas.
y se sienten tan cristianos. Sí. Por lo tanto, es necesario escucharles, seguirles, apoyarles y estimularles. Y si tienen equivocaciones, todos las tenemos, pero es necesario apostar. Pero no como una concesión, como si fuéramos propietarios que dejamos, no, sino como son tan responsables de la Iglesia como cada uno. Como cada uno de nosotros que somos clero, por así decir. Este tema lo trataremos porque me parece que a partir de lo que van diciendo, y lo que yo siempre he vivido, siempre lo he vivido con mucha fuerza y pasión. Pero mira, tengo aquí algunas frases que yo he manejado siempre. Las vías de nuestro tren van siempre muy paralelas, pero muy juntas también. ¿Qué te parece si eso lo aplicáramos no a la vida de la pareja, política y religión, sino también a la política y la religión? Las vías de nuestro tren van siempre muy paralelas, con su autonomía, pero muy juntas porque van a servir. Tienen una meta que es servicio. Y aquello otro, ¿cómo te suena de una poesía que en el siglo XIX, una poesía no, simplemente unos versos? En tiempo de las bárbaras naciones colgaban de las cruces los ladrones, pero ahora, en el siglo de las luces, del cuello del ladrón cuelgan las cruces. Y no sé por qué se me fue la vista a tu cruz. pero que conste que no, porque sé que eres buena. Pero todo el mundo lo sabe. Claro, ahora mismo tú ves una cruz en el pecho de uno y lo mismo puede ser que diga que es ateo furibundo, que es un comecuras, que es un narcotraficante, que es un político de rango que aprovecha la religión para figurar más. Eso se ve muchísimo. Incluso viendo o recordando, por ejemplo, lo que es la parte de Cuba, cuando Fidel Castro, recuerdo de algo vagamente del que había leído, que una de las cosas antes de que él lo que era estableciera lo que es el comunismo, pues en Cuba, él subió, ¿verdad? Y estuvo mucho en la parte religiosa y estuvo en lo que es una procesión de la Virgen de allí. Entonces buscó, pues estuvo en esa parte religiosa. Se ve en Venezuela, se vio mucho cuando Chávez se sentía presionado, que hacía él, sacaba a la iglesia, este mismo Maduro. Y así como eso, hay muchos políticos pues a nivel mundial que de repente al principio para poder tener un cargo, entonces se van por esa parte religiosa, quieren figurar para que lo vean. Fidel Castro con el rosario en la mano, cuando hizo así. Exacto. Fíjate por dónde ha llegado después. Entonces, esa es la manera de engañar. Claro. Que tienen para poder engañar. ¿Qué es lo que dice normalmente el pueblo? Mira, está cercano a la iglesia, está cercano a Dios, entonces confían y ¿qué pasa? Lo hacen de manera interesada. Sabiendo, yo quiero salvar también a alguno, que puede ser que estén muy sinceros, muy convencidos de esa expresión religiosa que tienen, pero después va degenerando. Hay otros intereses que se los va comiendo. Que eso la tentación, pasa. me imagino, del puesto, Claro. de verse en esas situaciones y se dejan influenciar por otras personas que están a su alrededor y se olvidan de la fe. Políticos que entran a la política a regenerarla contra la corrupción y aquí nosotros, y después al poco, mucho tiempo, o se retiran o se los come la política y son tan corruptos como los demás. Con el hándicap y con la vergüenza de que se profesan a lo mejor cristianos. Cuanto más cristianos se profesen, más vergüenza y más rabia me da. Por supuesto, porque muestran una cara realmente que no son. Pues. Entonces, ¿qué se pudiera esperar de ese tipo de personas? ¿Tiene algunos, puede mencionar algunos pensamientos de algo? Claro ¿Tiene que allí? tengo, sí, Sigan esos pensamientos que están muy interesantes. Sí. Fíjate lo que dijo Juan Pablo II, que no quiere decir, bueno, él vivió en un régimen comunista y, sí, yo también tengo una frase de sus opciones, en algunas coincidimos, en otras no, pero él era el Papa y él más inteligente, más sabio, más santo que yo, de actualmente. pero tengo derecho a cuestionar, tener mis propias cuestiones. Pero dijo, fíjate esta frase que no la he olvidado, la dijo el año 81-82 en España, hablándole a laicos, a seglares. Ustedes, cito al pie de la letra, ustedes, les dijo, tienen que ser apasionados defensores
apasionados defensores de todo lo que concierne a la dignidad y derechos de la persona. Centro, la persona como centro. Y ustedes, servidores, pero apasionados, que tienen un papel alto en la política, en la iglesia, en la jerarquía, en los laicos, en el mundo de la investigación, de la cultura, del arte, de la comunicación social, apasionados defensores. ¡Qué fuerte! El año 81-82, que no creo que ven algunos a Juan Pablo II como el hombre solamente carismático que movía las masas. Helder Cámara, ¿lo conoces? ¿Helder Cámara te suena? No. Bueno, de los obispos más célebres que ha habido en todo el del post-Vaticano, después del concilio, allá en Brasil. Dice, es una frase muy citada: si doy pan a los pobres, me dicen santo. ¡Qué santo! ¡Qué bueno! Se desprende ya. Dice, si pregunto por la causa de la pobreza, pero ustedes socialistas, ustedes occidentales, capitalistas, ustedes hombres de iglesia, ustedes que se profesan tan profesionales de la cultura, del arte, de la humanidad, de la hermandad, de la solidaridad, de la igualdad, de todo. Dice, esos me llaman comunista. Si reparto el pan, sí, pero si pregunto cuáles son las causas de por qué muchos no tienen pan, por lo que existe tanta diferencia de culturas, de cultura que se mantiene en la ignorancia, falta de escuelas, de las malas escuelas que existen, los malos educadores, los problemas de la minería, los problemas de la Amazonía, la corrupción de que tanto se habla. Porque ya comenzaría a ser ya no ese santo caritativo, sino ya es un estorbo. Claro, exacto. Ese es el tema, que la iglesia en sentido amplio, los cristianos, coherentes, luchadores, radicales, con mucho respeto a la política, tenemos que ser vomitados. Si a mí me han perseguido, a ustedes le perseguirán. ¿Te suena esa cita del Evangelio? Si a mí me han perseguido, a ustedes le perseguirán. Si fueran del mundo como los demás, no estorban, no. Claro. Y te dice, padrecito, puede usted bendecir, puede usted hacer esto, encierre a tus cristianos todos en el templo. Mientras no amenace, no hay problema. Palabras bonitas, que se queden adormilados. Porque me viene las cosas que estamos diciendo. Oye, ¿tú crees en esa frase que decían los comunistas de que la religión es el opio de los pueblos? Pero yo digo que sí, si ellos lo decían porque es una manera de poder sentirse como que siempre como que en el sentido de atacar la iglesia, y por supuesto este tipo de comentarios ellos lo van a decir porque ven a la iglesia como una amenaza ante este tipo de comunismo, de creencia, por decirlo así, política, que lo que hace es afectar a los pueblos. Entonces, realmente ¿Tú crees que la religión es el opio de los pueblos? El opio no creo. Opio. No. Algunas veces yo creo que sí. ¿Sí? Los adormece. ¿Cuál es el opio y las drogas? Porque adormecen en sí mismas, quitan la fuerza luchadora y le conviene que estén anestesiados ahí, todos con la boca abierta diciendo aleluya. Pero yo creo que la iglesia actualmente tampoco es que ha estado con esa pasividad que podía estar anteriormente. Actualmente yo veo que la iglesia es mucho más viva. Si no estuvieran siendo estos sacerdotes tan atacados por meterse pues en tantas cosas con respecto a la política y hacer sus comentarios de una manera bastante radical. Bueno, bien. Tú opinas de distinta manera, pero yo creo que muy poco. Y no los sacerdotes. Los laicos, muy poco metidos en política, arriesgando,
en la radicalidad que pide el Evangelio, en la defensa de los más pobres necesitados, apasionados defensores. Pero es que también influye la personalidad como tal. Claro. Porque así como puede existir ese sacerdote que no hace su comentario, ya sea por la misma vestidura, por lo que es el tratar de mantener pues su prudencia, así hay muchas personas, ciudadanos como tal, que no quieren meterse en política. Entonces eso va a la par. Eso es lo que estoy diciendo. Casualmente eso, que el opio, la droga, puedes en los seminarios formar tipos así. Y el clero, no, yo no me meto porque yo esto, por esto no, por esto no. Pero al final la injusticia, la pobreza, la corrupción siguen campando en la sociedad y dominando, como hablamos el otro día. Es que el demonio está ganando la partida, o el mal. Porque, ¿y por qué? Sí, te lo dice mucha gente. Pero no es porque el mal tenga tanto encanto, sino porque los que vivimos decimos el bien, no somos luchadores, no defendemos lo mejor ni a la familia. Y la corrupción, y ahora enlazo, no es solo de los políticos, la corrupción está en el marido o la mujer que es infiel. La corrupción está en los padres que no educan a los hijos. La corrupción está en los profesores que se preocupan solamente de enseñarle inglés, francés o numismática a los alumnos. La corrupción está en el corazón de las personas, el mal. Y por eso hay que luchar además con mucho coraje, muy unidos y con mucho coraje, si no perdemos la batalla. Y nosotros, y sobre todo los más pobres y necesitados. Porque además de perderlo eso, pierden la confianza en los políticos, que es lo que está pasando, pierden la confianza en la Iglesia, porque cada vez la gente piensa más en los políticos porque ve que le pueden solucionar unos determinados problemas. Y piensan cada vez menos en una Iglesia porque a lo mejor por tanto escándalo que también se escucha. Escándalo y porque le ve más distante y encerrados en salmos y esto. Pero nosotros tenemos que terminar, que nos lo están indicando ya. Pero me gustaría culminar teniendo en cuenta algo, que todos desde nuestro punto de vista, donde lo podamos encontrar, jugamos un papel muy importante a nivel de la política, lo que decía usted con respecto a lo que es la corrupción, porque muchas veces pudiéramos decir o ver al corrupto que es el político, pero dentro de cada uno de nosotros también está el hacer el bien y al hacer lo que nos corresponde para sacar al país o dar pues ese buen ejemplo que tenemos que dar como tal, como ciudadanos. Sé que lo estás diciendo por convicción y claro no porque te robaron el celular. Me robaron mi celular ayer. Sí, bueno, de verdad, todos tenemos que unirnos, embarcarnos para hacer un mundo mejor y una iglesia más viva, más encarnada y más pascual, mensajera de esperanza y de resurrección, y que los demás, si no creen en Dios, por lo menos que crean en nosotros, que sí creemos en Dios y decimos que lo llevamos dentro. Amigo, de amigo a amigo, todos unidos para metas más altas. Gracias, Anaí, gracias a todos ustedes.